Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es La vida es como tú la hagas, encuentra tu propio camino hacia la realización. El Buffett aquí es el dios de las acciones, Warren Buffett. Todo el mundo habla a menudo de sus ideas de inversión, pero pocas personas saben cómo educa Buffett a sus hijos. Y este libro puede llevarnos a experimentar de cerca su estilo de crianza. Entonces, ¿cómo afecta la filosofía de vida de Buffett al crecimiento de sus hijos? ¿Qué tipo de conceptos de crianza tiene? ¿Qué papel juega en el camino de la vida del crecimiento de los niños? Después de escuchar este programa, espero que lo encuentre útil en la educación de sus hijos. ¿Cómo es tener un Dios común, como padre? Quizás lo más fácil de pensar es que estarás bien vestido, dominarás el mundo financiero y heredarás una enorme fortuna. Sin embargo, después de leer este libro, descubrirá que este no es el caso. Buffett tiene 3 hijos, todos nacidos en la década de 1950. Lo interesante es que lo que hacen cuando crecen no tiene nada que ver con las acciones. La hija mayor, Susie, abrió una tienda de prendas de punto, y el hijo mayor, Howie, es granjero y fotógrafo. El hijo menor, Peter, es el autor del libro del que vamos a hablar hoy, es compositor y el más famoso de los 3 hijos. Hay una pieza musical escrita por él en la película ganadora del Oscar a la mejor película de 1990, Dances with Wolves. Además, también ganó el premio Emmy, el máximo honor de la industria televisiva estadounidense, por su banda sonora original. Aunque el autor Peter no se preocupaba por la comida y la ropa desde que era niño, y no se preocupaba por pagar la escuela y las lecciones de piano, el apoyo material que recibió de su padre Buffett en realidad no fue tanto como mucha gente imaginaba. En el libro podemos ver que, de adulto, el dinero que recibió de su padre fue básicamente un legado de $90,000 que le dejó su abuelo. Cuando llegó a la mediana edad, su padre anunció que donaría la mayor parte de su riqueza. Aunque el autor, su hermano y su hermana se hicieron cargo cada uno de un fondo de $1.000 millones de su padre, era solo un fondo de caridad y todo el dinero que contenía tenía que ser donado. Quizás pienses, aún así, la identidad del hijo de Buffett por sí sola le traerá muchos beneficios ocultos. De hecho, este es el caso, y mencionaremos algunos de ellos más adelante. Sin embargo, esta identidad también le trajo muchos problemas. Por ejemplo, el autor ha oído decir a menudo desde que era niño, «Eres el hijo de Warren Buffett. Pero te ves tan normal». Cuando creció, cuando otros escucharon que no se dedicaba a las finanzas sino a la música, inconscientemente preguntaban, ¿músico? ¿O tiene éxito? Este es el problema que tiene que afrontar. Como hijo de un dios de las acciones, puedes. No tienes que invertir, pero no puedes fracasar. Muchos hijos de familias de élite y personas exitosas tienen problemas similares, han vivido en una especie de comparación desde la infancia, viviendo a la sombra de sus padres y viviendo según las expectativas de la gente. Independientemente de si tienen éxito o no, serán criticados por los demás. Por lo tanto, Buffett siempre ha tenido una opinión sobre la educación de los niños. Un niño nacido en una de las llamadas familias ricas se convertirá accidentalmente en un cuchillo insertado en su espalda. ¿Por qué? Tal vez, aunque no le falta dinero, le ha faltado amor desde que era un niño, tal vez, está descansando en su riqueza, ha perdido su espíritu de lucha y vive en la pobreza, tal vez, se ve obligado a elegir una carrera que no le gusta porque tiene miedo de decepcionar a sus padres, tal vez haya obtenido logros, pero no ha obtenido su propio reconocimiento. Esto presionará o perjudicará a sus hijos. Algunas personas pueden pensar que todo esto es una tontería de los ricos. Pero, de hecho, casi todo el mundo tiene que pensar en estos temas cuando crece. Amor y material, lucha y paz, recursos y habilidades, expectativas externas y elecciones personales, estos no son problemas de la vida que pertenecen solo a un grupo específico de personas. Estos problemas no son tan fáciles de afrontar, y nacer en la mejor familia puede ser normal, pero si se resuelven, puede conducir a una vida hermosa. ¿Qué pasa con el autor? En su opinión, en el juego de la vida, su desempeño actual es bastante bueno. No por lo rico que es porque está feliz. Está comprometido con una carrera que ama, haciendo cosas que considera valiosas y no se arrepiente de ninguna decisión clave que haya tomado en el pasado. Es muy afortunado de que todos sus hijos puedan tener sus propias vidas únicas. Esto se debe en gran medida a la filosofía de vida que le enseñó su padre Buffett. A continuación, echemos un vistazo a las filosofías de vida que el autor absorbió de su padre, Buffett. Primera parte. En palabras de Buffett, sus 3 hijos son los ganadores de la lotería de la reencarnación. ¿Por qué? ¿Es porque nacieron ricos? No precisamente. De hecho, antes de que el autor fuera un adolescente, Buffett aún no se había convertido en un dios de las acciones. Mientras crecía, el autor vivió en una casa corriente que parecía un almacén, con comida y ropa corrientes. Si su casa tiene alguna ventaja, tal vez sea que está a solo 2 calles del lugar donde creció la madre del autor. Por lo tanto, cuando el autor era joven, caminaba a menudo desde su propia casa hasta la casa de sus abuelos maternos. Describió el viaje como un corredor de amor, donde quiera que fuera, siempre había un gran abrazo esperándolo.
Sus recuerdos de infancia están llenos de la dulzura del helado, los dulces coloridos, las amables sonrisas y saludos de los vecinos y de quienes con entusiasmo lo ayudaban con su tarea. Sin embargo, también comprende que no todos los niños pueden tener un entorno de crecimiento tan amoroso y afectuoso. Tanto él como su padre Buffett admiten que esto es algo afortunado. Eso es lo que dijimos al principio, ganar la lotería de la reencarnación. Este premio de lotería no tiene nada que ver con el dinero ni con las condiciones materiales, no tiene nada que ver con si la casa es grande o no, sino con si hay amor en la casa, no depende de si los vecinos son ricos, sino de si los vecinos son cálidos y amigables. Cuídense unos a otros. Un entorno de crecimiento así le dio al autor un regalo muy preciado, la seguridad emocional. Cuando creció, siempre mantuvo un trasfondo en su corazón, es decir, creía que las personas en general son buenas, estaba dispuesto a tratar a las personas y las cosas que encontraba en la vida con amabilidad y gratitud. Por eso más tarde se entusiasmó mucho por la caridad. Mucha gente pensaría que los patrones de comportamiento de los niños pobres y de los niños ricos deben ser muy diferentes. Sin embargo, estudios sociológicos han demostrado que ambos tipos de niños tienen casi la misma probabilidad de tener orientaciones conductuales extremas. Algunos de ellos son retraídos, tímidos, y otros tienen mal genio, rebeldes y alborotadores. El factor principal que los causa no es la situación financiera de la familia, sino más bien si el ambiente familiar es amoroso, armonioso, relacionado con la estabilidad. Por lo tanto, como adulto, el autor también sintió profundamente que la mayor suerte que le trajo su padre no fue el éxito de su carrera posterior como Dios común, sino el hecho de que creció en un ambiente lleno de amor y calidez desde él era un niño. Desde que el autor era un adolescente, la carrera de Buffett se ha vuelto cada vez más exitosa y su familia se ha vuelto cada vez más rica. Sin embargo, lo que ve el autor es que muchas cosas en casa no han cambiado. Todavía necesita hacer las tareas del hogar para ganar dinero de bolsillo y la actitud de sus padres ante la vida no ha cambiado mucho. Su padre, Buffett, todavía usa pantalones caqui y cardigan, todavía trabaja 6 días a la semana y está tan concentrado como si estuviera fuera de su cuerpo. ¿Por qué el dinero no cambió a mi padre? El autor se dio cuenta de que era porque ganar mucho dinero nunca fue el propósito del trabajo de su padre. Es extremadamente dedicado a su trabajo, por amor y porque el trabajo le resulta desafiante y apasionante. Esto también hace eco de lo que su padre les dijo más tarde: no antepongan el dinero, porque las recompensas pueden desaparecer en cualquier momento, busquen un trabajo que les guste y luego consideren el trabajo en sí como el propósito. Es posible que el dinero siga, pero nunca es el camino a seguir. El autor siente, por su propia experiencia de crecimiento y la de algunas personas que lo rodean, que si los padres aman su trabajo y se apasionan por él, entonces sus hijos prestarán más atención al valor del trabajo en sí y querrán encontrar su propia pasión. Pero si los padres a menudo demuestran que no les gusta ni respetan su trabajo, y simplemente lo consideran una tarea monótona e inevitable, esto también afectará sutilmente las ideas de sus hijos. Por ejemplo, el autor ha visto un ejemplo triste. Había una familia en la que el padre era un banquero de inversiones bastante exitoso. Ganaba mucho dinero, pero odiaba su trabajo y esperaba jubilarse todos los días. Por eso, siempre sintió que debería recibir más dinero de su trabajo como compensación. Así que trabajó más duro para ganar dinero, pero esto lo hizo aún más infeliz. Hablemos del hijo de este padre. Él admira mucho a su padre y quiere ser una persona exitosa como su padre. Cuando creció, ingresó a la industria inmobiliaria y le fue muy bien. Sin embargo, los problemas de su padre también aparecieron en él. Le describió al autor: nunca me gustó mi trabajo, pero nunca antes pensé que hubiera algún problema con esto, porque no sabía que a una persona todavía le podía gustar su trabajo. Lo que he visto desde que era niño: mi padre trabajaba duro, bebía whisky, tomaba aspirinas y llegaba a la cima. Pensé que así era como se suponía que debía ser. Pero luego su estado fue empeorando cada vez más y finalmente acudió a tratamiento psicológico. Durante el tratamiento, se dio cuenta de que lo que había aprendido de su padre no era una verdadera ética profesional, sino una lógica de sufrimiento. Esta lógica en sí misma es errónea. Es el camino hacia el éxito a los ojos de muchas personas, pero devora el cuerpo, la mente y el alma del individuo. El hijo finalmente decidió dejar de vivir así. Empezó a pensar: ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Dejando de lado cosas externas como el salario y la fama, ¿qué es lo que realmente me atrae? Posteriormente, eligió el asesoramiento psicológico como dirección profesional. Debido a que alguna vez el asesoramiento psicológico lo ayudó a salir de problemas, también quería hacer algo como esto por los demás. Cuando conoció al autor, este se había convertido en una persona que podía ser feliz con su trabajo. Dijo que esta experiencia le enseñó una lección muy valiosa que no había podido aprender desde pequeño, es decir, el trabajo debe ser la recompensa del trabajo mismo. Esta es en realidad la filosofía de vida que el autor aprendió de su padre Buffett: centrarse en el valor del trabajo en sí y encontrar su pasión. La segunda parte. Entonces, ¿cómo descubrió más tarde el autor su pasión y se embarcó en el camino de la música? Aunque el autor ha demostrado cierto talento musical desde que era niño, fue solo después de ingresar a la universidad que realmente decidió emprender el camino de la música. A los 18 años, el autor ingresó en la Universidad de Stanford.
En ese momento, su padre Buffett se había convertido en una celebridad y tenía muchas conexiones. El autor también admitió en el libro que fueron sus antecedentes familiares y la carta de recomendación escrita por Graham, el editor del Washington Post, lo que lo envió a la Universidad de Stanford. Este tipo de cosas no es infrecuente en los Estados Unidos. Muchas universidades privadas reservan algunas cuotas de admisión para los hijos y nietos de magnates famosos o exalumnos destacados. Entonces, cuando Buffett envió a su hijo a Stanford, ¿quería que ingresara en un campo específico y se convirtiera en una élite en el futuro? No precisamente. El autor dijo que sus padres no le dijeron claramente qué debía hacer ni quién debía ser, al contrario, siempre inculcaron a sus hijos el concepto de que uno puede elegir quién quiere ser. Pero el problema es que cuando el autor ingresó por primera vez a la universidad, todavía estaba relativamente confundido, aún no había elegido una especialidad, no estaba particularmente interesado en ningún tema, además, no tenía mucha confianza. No estoy seguro de si merezco ir a Stanford. Por eso decidió aprovechar al máximo su tiempo en el campus y no desperdiciar los recursos educativos a los que tenía acceso. Por lo tanto, tomó tantos cursos como pudo pagar, incluyendo filosofía, literatura, ciencias básicas, etc. En este amplio y rico estudio obtuvo un gran placer. Además, durante su primer año, sus padres nunca le pidieron que determinara su especialidad lo antes posible, lo que le dio plena libertad para disfrutar del conocimiento. Al principio, el autor no se dio cuenta de lo preciosa que era esta libertad. Hasta que un día pasó algo así. Cuando pasó por el porche del edificio de dormitorios ese día, escuchó a una chica que conocía hablando con alguien por teléfono y se emocionó mucho. El autor se alejó silenciosamente. Después de un rato, vio a la niña caminando por el pasillo, llorando mientras caminaba. El autor le preguntó a la niña qué pasó. Resultó que la niña estaba llorando de alegría. Dijo que acababa de abrirle su corazón a su padre y decirle lo devastada que estaba mientras estudiaba medicina y que realmente ya no podía continuar. Después de hablar durante mucho tiempo, su padre finalmente cedió y aceptó que ella ya no necesitaba ser médica, sino que también podía ser abogada. Cuando la niña dijo esto, se secó las lágrimas y dijo con una sonrisa, ¿no es maravilloso? El autor quedó atónito. Sabía que debía decir algo de apoyo, pero en ese momento su único pensamiento fue, espera, ¿este es el final? ¿Ser médico o abogado? Entre tantas posibilidades en la vida, solo puedes elegir entre estas dos. ¿Una? Este incidente le hizo darse cuenta del raro don que tenía. A partir de esto, también pensó en una pregunta, ¿qué es exactamente el privilegio? Mucha gente piensa que nacer con mucho dinero y no tener preocupaciones por la comida y la ropa es un privilegio. Pero el autor se da cuenta de que el verdadero privilegio que una persona puede disfrutar es tener la libertad de elegir en la mayor medida posible, pasar su vida con una perspectiva amplia, en lugar de estar encerrado en un espacio determinado y preestablecido. Este es también uno de los obsequios más preciados que los padres pueden dar a sus hijos, mucho más preciado que el dinero. Más tarde, después de ingresar a su segundo año de universidad, el autor comenzó a sentir que todavía quería la música como una opción profesional en comparación con las materias a las que estuvo expuesto. Dio la casualidad de que en ese momento heredó una propiedad familiar, de unos $90.000, que le dejó su abuelo. Esta también es una tradición en la familia Buffett, cuando cada hijo cumpla 19 años, recibirá una pequeña cantidad de riqueza, que es toda la propiedad que pueden heredar. Entonces, ¿qué se debe hacer con este dinero? La familia Buffett no tiene restricciones al respecto. El hermano y la hermana del autor gastaron el dinero rápidamente después de recibirlo. Pero el autor no quiere hacer esto. Después de pensarlo mucho, tomó una decisión prudente, dejar la Universidad de Stanford, usar el dinero para abrir su propio estudio de música y dedicar algo de tiempo a descubrir si realmente puede hacerse un nombre en la música. A esto lo llamó intercambiar dinero por tiempo. La herencia de $90.000 se intercambió por un periodo de tiempo para explorar carreras profesionales. Esta decisión no fue fácil, pero en retrospectiva, el autor cree que fue un gran progreso para él, porque era la primera vez que tomaba una decisión importante en su vida de forma independiente, también fue un reflejo de sus luchas internas e inseguridades en el momento. Además de las preocupaciones por las expectativas externas, llegaron a una especie de acomodación. A partir de aquí, el autor se embarcó oficialmente en el camino de perseguir su sueño musical. Alquiló un pequeño apartamento y lo equipó con el equipo musical necesario. Comenzó aceptando pequeños encargos y componiendo música para anuncios, y poco a poco fue desarrollando su propio álbum y empezando a componer bandas sonoras para obras de cine y televisión. Muchos años después, el autor celebró su propio concierto y ganó numerosos premios. Aunque ha habido muchas idas y vueltas en el proceso, siempre estamos avanzando. Entonces, ¿qué papel jugó su padre Buffett en el desarrollo profesional del autor? Si hablamos de ayuda directa, parece que solo podemos encontrar una, y es, cuando el autor decidió dejar Stanford y utilizar los $90.000 para abrir un estudio de música, Buffett le ayudó a desarrollar un presupuesto de capital para poder contar con ella. Este dinero vive con dinero el mayor tiempo posible. Esta es una ayuda directa, pero también tiene algunos efectos sutiles.
Por ejemplo, después de componer música para comerciales durante un tiempo, el autor comenzó a buscar oportunidades para componer música para películas. En ese momento se enfrentaba a una elección: mudarse a Los Ángeles. La sabiduría convencional es que no importa cuán capaz seas, siempre que quieras trabajar en la industria cinematográfica, tienes que mudarte a Los Ángeles, hacer conexiones, obtener información y entablar una pequeña charla. Pero al final, el autor no fue a Los Ángeles, sino que eligió otra ciudad más tranquila y alejada de ella, Milwaukee. Dijo que en esto también influyó en cierta medida su padre Buffett. Cuando Buffett fundó por primera vez su empresa de inversiones Berkshire, Nueva York era el centro absoluto del mundo financiero y la gente sentía que si quería invertir, tenía que ir a Wall Street. Pero Buffett no lo ve así. Él cree que invertir requiere mantener la cabeza despejada y tener su propio criterio en todo momento. Y en un lugar donde hay un grupo de personas juntas, es fácil caer en una mentalidad de rebaño. Cuando sigues a todos para perseguir temas candentes, es posible que pases por alto algunas depresiones de valores a las que se debe prestar atención. Entonces decidió quedarse en Omaha y hacer lo suyo. El autor decidió no ir a Los Ángeles por pensamientos similares. Allí, pensó, le resultaría fácil seguir la tendencia, tocar los géneros más populares o imitar la música acústica de mayor éxito de los últimos tiempos. Sin embargo, esto no es lo que quiere. Quiere desarrollar su propio estilo musical y convertirse en una depresión de valores única para atraer a Bole, que está en sintonía con él. El autor tiene suerte. Su primer álbum, Waiting, creado en Milwaukee, obtuvo buena respuesta del mercado y llamó la atención de algunos productores de cine y televisión, abriendo así una nueva etapa en su carrera. Además de lo que acabamos de decir, de hecho, rara vez se puede ver la figura del padre del autor en el proceso de explorar la dirección de su carrera y desarrollar su carrera. Sin embargo, el autor cree que esto refleja la filosofía educativa de su padre Buffett: apoyar, animar, pero no interferir. Cuando el autor ingresó por primera vez a la universidad y estaba muy confundido, su padre lo animó a probar más cosas que le interesaban, a mirar dentro de su propio corazón y a encontrar su pasión. Cuando el autor decidió abandonar la escuela y abrir un estudio de música, su padre no se opuso y le ayudó a planificar cómo gastar el dinero. Cuando el autor tenía poco más de 20 años y finalmente decidió dedicarse a la música como carrera de su vida, su padre Buffett le dijo algo que siempre le dejó una profunda impresión. Buffett dijo: hijo, en realidad estamos haciendo lo mismo. La música es tu lienzo, Berkshire es mi lienzo y estoy feliz de agregar algunos trazos al lienzo todos los días. El autor dijo que para él es suficiente esto. La tercera parte. En esta última parte, hablemos de un tema que se trata en muchos capítulos del libro, es decir, cómo debemos elegir nuestro destino profesional. La respuesta de Buffett a esta pregunta ya es muy clara: elige lo que amas. Sin embargo, esto no es fácil. Muchas personas, incluso después de trabajar muchos años, todavía no saben lo que aman. Buffett también entiende esto. Descubrir dónde reside tu pasión es un proceso arduo y misterioso, y también implica un elemento de azar. Por tanto, les dio a los niños amplia libertad. Sabe que durante este proceso, si los padres ejercen presión, puede ser contraproducente y hacer que los niños no tengan claro lo que quieren. Sin embargo, no basta con disponer de un entorno familiar tan libre y alentador. El autor cree que si una persona quiere encontrar una carrera que le convenga, también debe tener la capacidad de interrogar su propio corazón. ¿Qué torturar? Podemos resumir estos 3 puntos del libro. En primer lugar, si ya tiene en mente un candidato para su destino profesional, entonces puede preguntarse: ¿quiero elegir esta carrera porque realmente me gusta o por otras razones, como que otros quieren que tome este camino? ¿O este camino es más fácil? En el libro, el autor menciona que consideró brevemente si ir a Wall Street para desarrollar e invertir. Pero más tarde, después de cuestionar su propio corazón, descubrió que la razón por la que esta elección lo conmovió no fue porque quisiera tomarla, sino simplemente porque era un camino fácil. Si ingresa a este campo, definitivamente habrá muchas personas que querrán reclutarlo, muchos recursos se inclinarán hacia él y recibirá atención y cultivo especiales. Pero aparte de eso, no hay nada más. Entonces después no invirtió. Dijo que aunque en la superficie esta elección parecía muy astuta, desde una perspectiva más profunda, esta elección era más bien una rendición al destino y una falta de imaginación. Pero, por otro lado, también dijo que si realmente pudiera sentir que le apasionan las inversiones financieras, entonces las perseguiría sin dudarlo. Incluso si alguien en el futuro dice: hizo todo esto por su papá, déjelo. Después de todo, si encuentras algo a lo que quieres dedicar toda tu vida, ¿por qué debería importarte lo que digan los demás? El autor dijo que así, si te preguntas seriamente si realmente quieres tener una carrera, nadie podrá hacerlo por ti. Cada uno tiene que decidir por sí mismo hacia dónde dirigir su pasión. Si sientes que hay una carrera que realmente quieres hacer, ¿te atreves a elegirla? Mucha gente no se atreve. Porque a menudo tenemos una preocupación: aunque me gusta el contenido de este trabajo, no parece que lo esté haciendo tan bien. ¿Puedo realmente elegir esto como mi destino profesional? El autor también tuvo problemas similares.
En el libro se menciona un incidente interesante. En 2008, el autor celebró su propio concierto, y su padre Buffett también se unió a la diversión y tocó una canción con él. Luego dijo que había venido a echar un vistazo en la clase de piano de su hijo ese año. ¿Cuál es el retorno de la inversión? El autor dijo que en realidad quería preguntarle a su padre en ese momento, ¿de qué lección de piano estás hablando? Porque desde el comienzo de su exposición al piano, luego se dedicó a la música, y tuvo 4 aprendizajes de piano. ¿Experiencias en el medio? Cada interrupción fue causada por su propia iniciativa. ¿Será porque no le gusta tocar el piano? No, le gustó mucho. ¿Es porque no sabe tocar bien el piano? Ni. ¿Por qué? La verdadera razón es que tiene miedo. Siempre que empiece a sentirse inseparable del piano y no pueda vivir sin él, se sentirá incómodo. Empezarás a sentir que tocar música se ha vuelto algo serio. Vagamente se dio cuenta de que esto parecía ser lo que quería hacer, por lo que quería hacerlo bien. Pero en ese momento tenía mucho miedo. ¿Y si su talento musical fuera en realidad mediocre? ¿Qué pasa si no puedo hacerme un nombre en esta industria en el futuro? Entonces, dio marcha atrás. Es posible que muchas personas hayan experimentado procesos psicológicos similares. Cuanto más nos preocupamos por algo, más fácil es dudar y encogernos. Aunque, en la mayoría de los ámbitos de la vida, ser promedio es bastante bueno. Pero cuando se trata de resultados profesionales, ser promedio claramente no es suficiente. Ninguno de nosotros quiere quedarse atrás en algo que nos importa mucho. Por lo tanto, elegir un destino profesional puede hacer que muchas personas se sientan temerosas e incómodas. Ante esta situación, la sugerencia del autor es que si no tienes el coraje de tomar una decisión, puedes utilizar primero el método de eliminación. Es decir, primero preguntar claramente, ¿cuáles son las cosas en las que menos soy bueno y no quiero hacer? Esto simplifica enormemente su elección. El propio autor utilizó este método y eliminó muchas opciones profesionales. También tenía un amigo escritor que también le dijo que durante mucho tiempo había sentido que estaba destinado a seguir el camino de la escritura. Esto no se debe a que esté convencido de que su talento pueda destacarse entre la multitud, sino más bien a que comprende su propia naturaleza, le gusta poder explicarse algo claramente y encontrar las razones detrás de las cosas, le gusta concentrarse en hacer cosas, no hay otras personas alrededor que lo molesten, le gusta contenerse y no le gusta que otros le digan lo que debe hacer. Por lo tanto, donde hay un jefe, generalmente le resulta difícil hacer las cosas, lo que excluye a una gran parte de la profesión. Y cuando elimina aquellas opciones profesionales que no le gustan o en las que no es bueno, y luego encuentra la que cree que es más adecuada para usted entre las opciones restantes, lo más probable es que sea su solución óptima bajo las limitaciones existentes. Saber esto también puede ayudarte a fortalecer tu coraje para actuar. Finalmente, si ni el método de selección ni el método de eliminación pueden ayudarte a encontrar un destino profesional, puedes seguir torturándote con esta pregunta: ¿tengo que tener un destino profesional para toda la vida? La idea del autor es que no necesariamente. Él cree que, de hecho, en un sentido más amplio, el llamado destino profesional es como una especie de gravedad que puede arrastrarnos hacia una vida que sentimos bien y que realmente nos pertenece. Una vida así podría girar en torno a una carrera, pero quizá no. En otras palabras, debemos saber que encontrar un destino profesional no es nuestro objetivo final, pero crear la vida que queremos sí lo es. Por lo tanto, si sientes que encontrar un destino profesional te está dando dolor de cabeza, también puedes cambiar de opinión y pensar qué tipo de vida quieres vivir. Por ejemplo, el escritor mencionado hace un momento siente claramente que escribir es un elemento necesario en su vida. Pero su compañero no lo creía así. Dijo que nunca ha buscado una identidad profesional específica para definirse a sí misma. Tuvo muchos trabajos, pero los veía como un medio para llegar a fin de mes. Cuando eran pequeños, los maestros preguntaban a los niños qué querían ser cuando fueran mayores. Otros niños dirían bombero, astronauta, científico, etc., pero su respuesta fue persona feliz. Cuando creció, todavía pensaba de esta manera: las personas que trabajan duro para construir carreras y ganar dinero fundamentalmente pueden querer vivir una vida más feliz. Entonces, ¿por qué no ir directo al grano y buscar la felicidad misma? El autor cree que el escritor y su socio representan cada uno una visión de la vida muy diferente, pero ambos son defendibles. Ilustran plenamente cuán vastas son las posibilidades en la vida. Ya sea que estemos dirigiendo una carrera con diligencia, persiguiendo seriamente la felicidad o esforzándonos por alcanzar otras metas en la vida, las condiciones que requieren no son diferentes, todas requieren que tengamos paciencia, el coraje para tomar decisiones y la capacidad de torturar nuestros corazones. La dirección a la que nos dirigimos es la imagen de la vida que nos dibujamos a nosotros mismos. Ahora, resumamos los puntos clave. Al observar la vida del autor, dijo que sabía muy claramente que tenía condiciones iniciales muy superiores, también sabía muy claramente que todos esos logros eran logros de su padre, no suyos. No importa quiénes sean tus padres, todavía tienes que descubrir tu vida. Al recordar el proceso de crecimiento, el autor siente profundamente que el dinero no puede comprar la felicidad, los valores son la moneda más estable.
El regalo más preciado que le dio su padre no fue el éxito profesional, sino una familia llena de amor y calidez, así como pleno respeto por su libre elección. Su padre le dijo, el interés siempre es lo primero, la riqueza sigue al interés, no el interés sigue a la riqueza, lo más importante en la vida es encontrar tu propio camino. Mucha gente puede pensar que este concepto es demasiado idealista. De hecho, al principio tuve pensamientos similares. Sin embargo, hay una discusión en el libro que me dio una sensación de iluminación repentina. El autor dijo que cuando escribió este libro, alrededor de 2022, la economía global se encontraba en un estado de incertidumbre preocupante. El futuro que ven los jóvenes cuando miran hacia arriba parece estar lleno de espinas. Incluso su padre Buffett, una figura legendaria que todo el mundo cree que a menudo puede dar en el clavo y romper el sentido común, admitió esta vez que estaba un poco confundido y no podía ver con claridad. Pero el autor cree que un periodo tan confuso, aunque difícil, es también una oportunidad para ayudarnos a descargar nuestro bagaje psicológico. ¿Qué significa eso? Dijo que en las últimas décadas, el criterio utilizado por la gente para juzgar el éxito era a menudo el dinero. Así que la gente acude en masa a lugares donde el dinero está, o parece estar, donde está el dinero. Por ejemplo, en Estados Unidos, la profesión más popular en la década de 1980 era la consultoría de gestión, y pronto hubo un exceso de consultores de gestión en el mercado. Posteriormente, la profesión popular pasó a ser la de abogados, y luego los puestos de abogados se saturaron. Después de 2000, la tendencia de los tiempos se volvió hacia la industria financiera e innumerables personas acudieron en masa a ella, pero después de 2020, esta ola se vio eclipsada por la inteligencia artificial. En este momento, 2022 a 2023, el entorno económico es aún más impredecible y el flujo de dinero cambia constantemente. Una carrera que está en el altar este mes puede fracasar el mes que viene, una persona que ganó mucho dinero el año pasado puede que ya no sea próspera el año que viene. A menudo, durante periodos de condiciones económicas severas, las personas serán más cautelosas y limitadas a la hora de tomar decisiones. Esta precaución es ciertamente comprensible. Sin embargo, el autor también plantea una idea diferente: ¿por qué no hacer lo contrario? Si las carreras que parecen estar más en línea con la visión de éxito dominante en este momento también están llenas de peligros y dificultades, entonces, ¿es esta también una oportunidad para que probemos algunas opciones más amplias que realmente queremos? Si el flujo de dinero ya es difícil de predecir, ¿deberíamos valorar aquellas cosas que son más constantes y duraderas que el dinero? Por ejemplo, proviene del deseo y la búsqueda en lo más profundo de tu corazón. Existían antes de que existiera el dinero y no pueden desaparecer con su desaparición. Sócrates dijo una vez, no vale la pena vivir una vida sin examinar. Quizás, cuanto más impredecible sea el entorno externo, más rara será la oportunidad de reexaminarse a uno mismo. En este momento, debemos recordar el recordatorio del libro: la vida real no es la parte que heredas, sino la parte que creas. No podemos elegir el comienzo de la vida, pero sí podemos elegir lo que seremos en el futuro. Una persona así. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?